Vamos a ir a la palabra. Si usted abre su Biblia, por favor, esta noche, abra su Biblia en Juan, capítulo 2. Juan, capítulo 2. Vamos a estar leyendo en el versículo 23 al versículo 25. Gloria a Dios. Juan, capítulo 2. Verso 23 al 25. ¿Lo tiene ahí, hermano? Hello, hermano. Verso 23 y 25. Dice así la palabra del Señor. Mientras estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús mismo, oiga esto por favor, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le explicara nada acerca del hombre, pues él sabía lo que hay en el hombre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Mire, deje abierto ahí ese texto. Yo quiero hablarle hoy acerca de esta experiencia que Jesús relata ahí en este pasaje. Parece ser que era el primer año que Jesús llegaba a Jerusalén. Fue en el primer año que hizo su primera visita a Jerusalén, ya en el ministerio, ya ejerciendo la obra de Dios, ya predicando las buenas nuevas de Jesucristo. Y como lo había hecho en otros lugares, en Galilea, el Señor no solo predicaba como los mismos fariseos decían y la gente decía, es que este enseña como quien tiene autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Porque este enseña diferente a los fariseos. Este enseña como quien tiene autoridad. Y además de la autoridad de la palabra con que enseñaba, iba respaldado el Señor Jesucristo, iba respaldado de señales y de milagros. Los cojos eran sanados, los ciegos volvían a ver, los endemoniados daban de gritos por los demonios que salían de ellos. Y entonces el respaldo del Señor, el respaldo del Espíritu era evidente. Habían tantas señales que hacía el Señor que mucha gente se convertía al evangelio. El detalle de este pasaje es que la escritura dice que muchos creyeron. Lea conmigo el verso 23, dice muchos creyeron en su nombre. ¿Al qué dice, hermano? Viendo las señales que hacía. Pero el verso siguiente dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Aleluya. Aleluya. Esto está delicado. ¿Por qué no confiaba Dios en ellos? ¿Por qué aunque daban señal de que habían creído, porque lo seguían o porque decían de plano, este ha de ser el Hijo de Dios? Pero la Biblia dice, pero el Señor Jesús no se fiaba de ellos. Es interesante este pasaje, porque este pasaje demuestra que hay gente que sigue al Señor, pero realmente no se ha convertido. Aleluya. Ese pasaje da evidencia de que hay gente que puede seguir al Señor, pero realmente no ha creído como debe de creer. Y es que el pasaje, aunque dice muchos creyeron por las señales que veían, al estudiar un poquito más detenidamente ese pasaje, da a entender que mucha gente creyó basado en el milagro que vieron. Y los milagros y las señales
siempre han provocado en el corazón de las personas un momento de asombro, un momento de alegría, un momento de wow, esto sí que está terrible lo que anda haciendo Jesús aquí en la tierra. Hay que seguirlo, basado en el sentimiento que les provocó ver un milagro. Y es que cuánta gente no se emociona por un milagro. Aleluya. Hay mucha gente que se emociona. Mira un milagro aquí, mira un milagro allá, mira otro milagro y se emociona. Pero a la hora de creer, en realidad ha creído por la emoción que tuvo y no por la convicción de quién es Dios. El tema de hoy se titula ¿emoción o convicción? ¿Qué tiene usted en su corazón? Aleluya. Diga conmigo, ¿cómo usted está caminando en el Evangelio? ¿Está caminando en el Evangelio porque se emocionó? ¿O porque está totalmente convencido de que Jesús es Dios? Cuando la Biblia dice que Jesús no confiaba en ellos, da a entender que el problema de estos que lo estaban siguiendo es porque lo estaban siguiendo porque se emocionaron al ver los milagros. Se emocionaron en ver las señales y dijeron, yo creo. Pero a la hora de realmente Jesús revisar su fe y revisar su convicción, Jesús encontró en ellos que no era suficiente la fe que ellos tenían para ser salvos. Le voy a explicar por qué. En primer lugar, debemos de entender que Jesús lo conoce todo. Jesús conoce los corazones, ¿o no? Jesús conoce los corazones y Jesús sabe cuando usted realmente tiene fe o está haciendo alarde de fe. Jesús sabe cuando usted realmente se arrepiente o hace como que se arrepiente. ¿Cuántos dicen amén? Jesús sabe cuando usted y yo lo seguimos de corazón o porque estamos interesados en algo. Porque la Biblia dice que muchos seguían al Señor porque les daba de comer, dice. Eso dice la Biblia en el libro de Juan, ahí por el capítulo 6. Dice que muchos seguían al Señor porque les daba de comer, porque era saciada su hambre. Entonces Jesús, que lo conoce todo, vio a los que habían creído y dice la Escritura, dice, creyeron por las señales. Así dice su Biblia, hermano. Hello, hermano. Creyeron por las señales. No dice que creyeron en el Cristo, creyeron en las señales. Una cosa es creer en los milagros y otra cosa es creer en el Dios que hace los milagros. Son dos cosas diferentes. Hay mucha gente que pone su fe en los milagros, pero se olvida del Dios que hace los milagros. Y entonces hay gente que busca al Señor por emoción. Algo así como dijimos en la parábola del sembrador. Aquellos que cae la semilla en la tierra entre pedregales, ¿se acuerdan? La tierra entre pedregales, dice la Biblia, que reciben la palabra y dice, y la reciben con gozo. Pero cuando viene la prueba, se mueren. Porque no tienen suficiente raíz. Porque la raíz no profundizó. Entonces cuando viene la prueba y viene la aflicción, entonces boom, se vienen abajo. Así es mucho creyente. Hay creyente que cuando ve el milagro se emociona y dice aleluya, Dios es poderoso. Pero cuando viene la prueba ya no le aguanta esa fe que tenía, ya no le aguanta para estar firme en medio de la prueba. ¿Por qué? Porque creyó en la señal, pero no creyó en el Dios que hace las señales. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesucristo.
¿Cuántos me están entendiendo? O emoción o convicción. Hay gente que de alguna manera se emociona cuando hay un buen culto, cuando hay un buen mensaje. Oye, estuvo bueno, dice. Cuando hubo mire pues lo que voy a usar, cuando hubo predicadores invitados, aleluya. Dice que bueno estuvo. Pero te sirve para mantenerte firme. Porque la clave de la convicción es que la convicción te sirve para mantenerte firme en todo momento. La emoción solo te dura un rato. Aleluya. La emoción solo te dura un momento. Ahora, por favor, quiero dejar bien claro esto. Yo no estoy diciendo que emocionarse es pecado y emocionarse es malo. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy tratando de explicar es que si solo nos emocionamos, no nos va a servir de mucho. Porque si nos emocionamos pero no cambiamos, no funciona. Si nos emocionamos y no crecemos, no funciona. Si nos emocionamos y no estamos más convencidos de la obra de Dios, no funciona. Está bien que nos emocionemos. Está bien que lloremos en la presencia de Dios. Yo estoy de acuerdo en llorar en la presencia de Dios. Yo estoy de acuerdo en sentir la presencia de Dios. Pero si no nos hace cambiar, si no nos hace transformar, si no nos hace crecer, se quedó en emoción. Y eso no funciona. Porque los que estaban emocionados y seguían al Señor, cuando Jesús les dijo, hoy no va a haber pan para ustedes, se fueron. Se fueron. Cuando Jesús ya no quiso multiplicar los panes, la tercera ocasión, ya los había multiplicado 2 veces. Pero cuando se plantó y les dijo el Señor, hoy no va a haber multiplicación de panes, hoy va a haber ayuno, se fueron todos. Aleluya. Porque muchos lo siguen por emoción, pero no por convicción. ¿Cómo estamos siguiendo nosotros? Yo quiero mostrarle hoy en la Biblia, quiero mostrarle qué características tiene uno que solo se emociona y qué características tiene uno que tiene convicción en su vida espiritual. Vamos a verlo a la luz de la Escritura. Y antes de que entre yo en esa frase, quiero mencionarle algo. El evangelio no se vive por emoción, sino por convicción. ¿Cuántos dicen amén? Veamos un versículo. Santiago capítulo 1, versículo 8. Fíjese, hermano, que la emoción, mientras lo buscamos, Santiago capítulo 1, verso 8. La emoción es un sentimiento, ya sea de alegría o de tristeza, un sentimiento de asombro, de entusiasmo, que acompaña una experiencia. Eso es una emoción. Pero aquellos que viven por emoción, viven así. Santiago capítulo 1, verso 8. ¿Lo tiene, hermano? El hombre de doble ánimo, ¿qué dice, hermano? Es inconstante en todos sus caminos. Fíjese, hermano, que una característica de alguien que vive por emociones es que siempre está cambiando de parecer. Siempre está cambiando de sentimiento. Porque los sentimientos son así. Los sentimientos, ratos estamos alegres, ratos estamos tristes, ratos estamos molestos, ratos estamos emocionados queriendo hacer algo y ratos nos cambia. Entonces el que vive por emociones vive cambiando constantemente. Está cambiando constantemente. ¿Por qué? Porque su caminar está basado no en su fe, sino en sus sentimientos. Por eso en alguna ocasión creo yo haberle dicho, mire, hermano, el cristiano o el creyente no camina
el evangelio por emociones. Tiene que tener definido, tiene que tener decidido seguir a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Seguir a Cristo no es una emoción, seguir a Cristo es una decisión de nuestra vida. Ahora bien, entonces, ¿quiénes constantemente cambian de opinión? Los que se mueven por emociones. Porque dependen de cómo se sientan. Si se sientan tristes, dicen, no, ya no quiero servir. Aleluya. Si se sienten alegres, hermano, por favor, póngame donde usted quiera. Yo voy a servir al Señor. Está emocionado. Está emocionado. Hermano, si se siente triste, dice, hermano, yo de plano ya no voy a seguir en la iglesia. Fíjese que me siento mal. Uno no sigue a Dios por sentirse mal, uno sigue a Dios porque es el único camino hacia la vida eterna. Usted se recuerda que los apóstoles le dijeron al Señor, Señor, ¿y a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, mire pues, ¿cómo se mueve uno que camina el evangelio por emociones? Es inconstante, siempre está cambiando de parecer, y eso es peligroso, porque de repente puede venir el Señor y lo puede encontrar a uno, hermano, pensando de otra manera. ¿Cuántos se me están entendiendo? Pero fíjese que el cristiano que vive en emociones, por ejemplo, cuando está triste, duda de lo que Dios puede hacer. Por ejemplo, no se ha dado cuenta, hermano, que cuando uno está triste es cuando el diablo tira dardos de duda. Cuando uno está triste es el que le dice el diablo a uno, no vas a salir de ese problema, no vas a salir de esa situación. Cuando uno está triste es que empieza a dudar, ¿y será que Dios me va a ayudar? ¿Será que Dios es poderoso? Porque está triste. La emoción lo lleva a la duda. Fíjese, lo lleva a la duda. La emoción, cuando uno se siente solo, por ejemplo, puede llegar a sentir que Dios lo abandonó. Puede llegar uno a sentir eso. Y Dios quizás ahí a la par con uno, diciéndole, hijo, no temas, levántate de ahí, levántate, te voy a ayudar. Y uno diciendo, Dios me abandonó. ¿Cuántos sabemos que Dios no se aparta de nosotros? A menos que usted y yo lo abandonemos a Él. Son dos cosas diferentes. En medio de los problemas y en medio de las angustias, Dios nunca nos abandona, porque la Escritura dice, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Así dice la Biblia, dando a entender que Dios siempre va a estar con nosotros en los momentos difíciles. La Biblia dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué es eso? Por favor, oiga eso. ¿Qué es eso? ¿Es una emoción o es una promesa de Dios? Las promesas de Dios, por supuesto, que nos emocionan, pero más que emocionarnos, deben de convencernos de una verdad. Cuando el Señor dice, y yo voy a estar con vosotros todos los días, si solo te emociona, cuando te está llevando la trampa, se te olvida la promesa. Se te olvida. Trae dudas. Y quizás no era cierto. Quizás Dios se olvidó de mí. ¿Sabes por qué? Porque solo te emocionaste con la promesa, pero no creó convicción en tu vida. Porque la persona, ya vamos a ver cómo se mueve la persona que tiene convicción. Ya vamos a verla cómo se mueve. Y no se mueve dependiendo si está triste, si está alegre, si la luna está llena, aleluya, o está en cuarto menguante, si está lloviendo.
o está soleado. Yo no sé cómo se siente usted. Hay gente que cuando está lloviendo se siente, ay, está como para estar dormido, dice uno. Como que le trae sueño la lluvia, ¿verdad? Y no, vuelvo a repetir, no estoy diciendo que emocionarse sea pecado. Por favor, no me vaya a malinterpretar. ¿Sabe por qué estoy diciendo esto? Porque hay gente que al entender un poco que el evangelio no se camina por emociones, sino que por convicciones, hay gente que suprime todas las emociones. Las suprime de una sola vez. Y dice, no, esa gente solo llorando pasa. Yo no sé por qué lloran tanto. Y yo no sé por qué siempre están pasando al altar a llorar. ¿Sabe qué es lo que está pasando con él? Está suprimiendo todas las emociones. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere que suprimamos las emociones. Lo que Dios no quiere es que nos dejemos llevar por las emociones, que son dos cosas diferentes. Yo puedo tener emociones. Yo me alegro cuando oigo que Dios sana. Me alegro. Me emociono cuando alguien me dice, hermano, el Señor hizo un milagro en mi vida. Yo me emociono. Pero yo no puedo caminar por el milagro de Él. Yo voy a caminar porque Dios es poderoso y yo lo creo. Por eso voy a caminar yo. Porque así como me emociono por el que recibió un milagro, también me puedo desanimar por alguien que diga, yo ya no quiero seguir a Cristo, a mí me fue mal. Entonces me va a desanimar también. ¿Sí me doy a entender? Si yo me dejo llevar por las emociones, me voy a emocionar por el milagro que hicieron, pero también me voy a desmotivar por alguien que dice que en la iglesia le fue mal. Pero yo no me muevo ni por el uno ni por el otro. Yo me muevo porque Cristo está vivo, porque Dios es poderoso, porque Dios es grande y en su misericordia me ha dado promesas para caminar. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. No suprima sus emociones. Si usted quiere llorar delante de Dios, llore. Si usted quiere danzar en la presencia de Dios, dance. Si usted quiere alegrarse y quiere gritar de alegría, hágalo. No suprima las emociones, solo que no camine la vida cristiana por las emociones. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, los que viven por emociones, cuando están tristes, cuando se sienten solos, entonces creen que Dios los abandonó. Y eso no es verdad bíblica, porque Dios ha prometido que Él va a estar con nosotros todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Vaya conmigo, por favor, acompáñenme a la escritura. Y en el libro de Santiago, en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 6, dice, por ejemplo, a los que dudan, que tengan cuidado, que pidan fe. Santiago capítulo 1, versículo 6. Ahí estamos, hermano. Dice, pero pida con fe, dice, no dudando que nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Fíjese, mire cómo compara el Señor a los creyentes que dudan, a los creyentes emocionales, que cuando se sienten tristes, entonces se apodera la duda de ellos. Entonces dice que los que dudan son como la ola del mar. Usted seguramente ha visto la ola del mar porque ha ido al mar. Yo lo he visto pescando. Lo he visto por ahí pescando. Y si usted se da cuenta, la ola del mar pareciera que se va a salir del mar, hermano. Pero solo llega hasta un lugar, hasta donde el Señor le ha señalado que llegue.
Y cuando llega ahí, empieza ¿a qué? A retroceder. Hasta que se vuelve, hasta que llega de nuevo al mar. Así son los creyentes emocionales. Van con todo. Al ratito ya van para atrás. ¿Y qué pasó con el hermano? Dicen, tan bonito que venía. ¿Y qué le pasó? Y allá se regresó atrás. La duda nunca nos va a hacer prosperar. La duda nunca nos va a hacer crecer. La duda siempre nos va, aunque parezca que vamos bien, vamos a retroceder. Por eso no podemos vivir por las emociones, sino por las convicciones de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Le dije que la emoción es un sentimiento de alegría, de tristeza, según la experiencia que uno tiene. Tiene sentimientos, está bien tener sentimientos, pero no se deje guiar por los sentimientos. Deje que el Espíritu de Dios lo guíe a través de las verdades fundamentales de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Veamos qué significa la palabra convicción. ¿Qué significa para usted, para mí, la palabra convicción? En un concepto que encontré, convicción significa seguridad que tiene una persona de la verdad o la certeza de lo que ha creído. ¿Se acuerda que Hebreos capítulo 11, hablando de la fe, es pues la fe, ¿qué dice, hermano? La certeza de lo que no se ve, la seguridad, la certeza de lo que no podemos ver, pero que estamos seguros, estamos convencidos, hemos creído en la verdad de Dios. Y eso es lo que realmente sostiene al creyente. No la emoción, sino la convicción. Podríamos entender la convicción como una persona que tiene fundamentada sus creencias, su confianza y su fe en el Dios eterno. Esa persona se va a volver una persona inconmovible, porque Dios es inconmovible. ¿Cuántos dicen amén? Va a ser una persona que no va a poder ser derribada, destruida. Tampoco va a ser, hermano, muerta por el diablo. ¿Por qué? Porque va a estar firme. Una persona que tiene convicción tiene fundamentos en su creencia, en su fe y en su confianza para el Dios de los cielos. ¿Cómo está su fe delante del Señor? ¿Está totalmente convencido de que Dios es el único camino para su vida? Porque cuando está convencido, no hay nadie que pueda sacarlo de ahí. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Pablo es un ejemplo, pero importante. Pablo es un ejemplo, pero precioso, de vivir una vida firme, de vivir una vida en convicción. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 12. Dice así: por lo cual, asimismo, que dice, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé. Oiga estas palabras. Estas palabras son palabras de uno que tiene convicción. Porque yo sé a quién he creído. ¿Le parece emocional eso? ¿Le parece una persona emotiva? No. Es una persona firme. Dice, yo padezco, yo sé lo que estoy padeciendo y no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Esa es una persona de convicción. Esa es una persona firme. Es una persona que no se mueve con nada. Aunque venga el diablo y venga con todo su ejército, él ha creído en Jesucristo y no hay nadie que lo pueda mover de ahí. Eso mismo dio testimonio Job en la palabra.
cuando parecía, hermano, que Job ya se iba a morir porque había perdido todo, había perdido la familia, había perdido los granos, las ovejas, las vacas, los camellos, lo había perdido todo. Hasta la esposa se había ido ya. Y él estaba muerto casi, con una enfermedad desde la coronilla de su cabeza hasta las plantas de sus pies. Y a pesar de estar casi muerto, Job dice: yo sé que mi Redentor vive y que aún desecha esta mi carne y esta mi piel, yo sé que mis ojos verán a mi Redentor. Dele un fuerte aplauso al Señor. Eso es convicción, hermano. Eso no es emoción. Eso es convicción. Porque cuando es por emoción, mire, hermano, solo le duele a uno un dedo. Aleluya. Y ya no quiere venir al culto. Gloria a Dios. Ya, solo se siente uno como con gripe. Achí. Achí. Ya. Le hice bien, va. Ya, hermano pastor. Ya no puedo ir. Ya. Siento que me muero. Una leve enfermedad. Pablo dice: porque esta leve tribulación que estoy viviendo no me puede detener, no es comparable con el peso de gloria que Dios me va a dar. Esa es convicción, no emoción. ¿Cuántos me están entendiendo? Mire, los de emoción, mire, hoy sí me voy a mandar. Fíjese. Mire pues, los de emoción, mire, el domingo a las 10, aleluya, van a poner en balanza: o Dios o el mundial. Míreme para acá, por favor. Míreme para acá, por favor. A ponerlo en balance. Ay, hermano, pero es cada 4 años. Yo no sé, hermano, si o el mundial o el culto a Dios. Dios conoce tu corazón, hermano. Dios conoce tu corazón. Si usted está convencido a quién está siguiendo, no lo va a abandonar por un partido. ¿O acaso haremos como Esaú, que vendió por un plato de frijoles? Así fue, ¿va? Por un plato de lentejas vendió su primogenitura. Ay, por Dios, hermano. Mire, yo sé que estoy diciendo cosas que diría: uy, no, hermano, solo espirituales hay aquí. Y yo lo estoy diciendo por los que están viendo el Facebook. Por ellos lo estoy diciendo yo. Por usted no. Aleluya. Pero lo van a poner a escoger. Y el emocional se va por lo... Pero es que, hermano, y peor que es Francia. ¿Y quién es el otro? Croacia. Primera vez en la final. El firme sabe en quién ha creído y sabe lo que es más importante en su vida. Sabe quién es su prioridad. Sabe quién es el que lo rescató de la muerte. Y entonces le da a él
lo que Él se merece. Denle un fuerte aplauso al Señor. Ya no voy a hablar de eso. Mire pues, mire, veamos otro detalle. Dice, estamos en el capítulo 1, verso 12 de Timoteo, dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y oiga esta parte: y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Mire, son las palabras de uno de convicción. Estoy seguro. Pablo mismo es el que dice: ni la muerte, ni el Hades, ni el hambre, ni desnudez, ni nada me puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Ese es uno de convicción. Ese es uno que está claro en quién ha creído. Ese es uno que sabe, hermano, que Dios es poderoso para guardarlo todos los días de su vida. Por eso cuando viene la aflicción, no se turba la aflicción, no lo turba, no. Simplemente sabe que Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 8 y 9. Entonces, uno de convicción es una persona que sabe sufrir. Oiga, sabe sufrir una persona que tiene convicción. Es una persona que ha creído, que tiene convicción de en quién ha creído. Tiene seguridad de que Dios es poderoso. Esa es una persona con convicción. Y en 2 de Corintios capítulo 4, verso 8 y 9, va más lejos el apóstol Pablo con esto. Porque dice el apóstol Pablo, ¿lo tiene? Verso 8 dice: que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desamparados; desesperados, perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos. Esa es la convicción de un creyente que está siendo pasado por las pruebas más difíciles que puede tener el creyente. El creyente que tiene convicciones sabe que puede estar tirado en el suelo, que lo ha derribado las circunstancias, los problemas, pero que no está destruido, porque Dios es nuestro sustento, Dios es nuestro refugio, Dios es nuestro pronto auxilio. No importa cómo la tribulación o la aflicción haya afectado tu vida. Quizás estás pasando por alguna dificultad grande y fuerte y te sientes atribulado, pero no estás destruido, hermano, porque Dios está contigo. Pero eso es para el que tiene convicciones. Al que no tiene convicciones, mira, hermano, en las primeras de cambio lo derriba el diablo y ya no se levanta de ahí, porque no tiene convicciones. Por eso es importante hoy definir, o es importante reflexionar en cómo estamos viviendo nosotros el evangelio. Fíjese que las emociones te hacen dar pasos, pero las convicciones te hacen tomar decisiones. Son dos cosas diferentes. El que se emociona camina un rato, como que le pusieron, mire, algo así, mire, hermano, como cuando le da dulce a su niño, a los chiquitos. Denles un poquito de dulce, denle un par de dulces y se ponen eléctricos. ¿Ha visto que se ponen eléctricos? Yo me acuerdo de un niño allá en El Salvador que lo dejaron cuidando las Coca-Colas. Ay, Dios, hermano, ¿cómo se le ocurrió a alguien dejarlo cuidando Coca-Colas? Cuando regresaron a ver, ya se había volado como 7 Coca-Colas. Y ese estaba, hermano,
no se podía parar, en serio, no se podía parar. No, sentate, mijo, que no puedo, me decía. No puedo, estaba eléctrico de tanta azúcar que se había volado. Algo así son los cristianos que se emocionan. Se ponen eléctricos mientras le dura el azúcar. Aleluya. Así son los cristianos emocionales. Se ponen eléctricos mientras la dura la cantidad de azúcar que se echaron. Pero cuando se acabó el azúcar, volvieron al mismo estado. Por eso los creyentes no pueden vivir por las emociones, sino por las convicciones que hemos creído en Dios. Hoy es una buena noche para reflexionar. Si eres inconstante en tus decisiones, si te sientes triste y sientes que Dios te abandonó, si te sientes solo y crees que de plano el Señor te dejó a un lado, te sientes triste y ya no quieres seguir adelante, eso es señal que tú estás caminando el evangelio por puras emociones y no por convicciones. Tenía razón el Señor de decir a aquellos que habían creído por la emoción de las señales, tenía razón en decir, pero Jesús no confiaba en ellos, porque solo eran emociones. ¿Cuántos me están entendiendo? Póngase de pie un momento y vamos a examinarnos esta noche. Vamos a examinar nuestra vida. ¿De qué depende tu caminar en el cristianismo? ¿Por cómo te sientes o por lo que has creído? Cierre sus ojos un momento delante del Señor. Aleluya. Yo no sé si usted descubrió esta noche por el mensaje, por la palabra, que quizás su vida se está moviendo por emociones. O quizás usted descubrió que está empezando a caminar por las convicciones. Pero reflexionemos y demos una revisada a nuestro interior. Y cualquiera que sea el resultado, yo te voy a invitar a que te vengas aquí adelante para decirle al Señor: Señor, yo te sigo porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Yo te quiero seguir, no por las emociones, sino porque creo en tu palabra. Véngase, véngase adelante. Venga a tomar decisiones. Y no solo se vaya con el mensaje que bueno estuvo. Porque si no tomamos decisiones, el tema se quedó en una emoción. Aleluya. Véngase adelante. Venga a tomar las decisiones que usted y yo necesitamos tomar. Aleluya. Hablemos con Dios esta noche. Te seguiré, Señor, a donde tú quieras que yo vaya. ¿Podría decir usted esas palabras? O cuando viene la aflicción quiere volver atrás. Cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad.
Hoy es una buena noche para revisar. Aleluya. Hoy es una buena noche para ministrar en su presencia. Oh, sí, Señor. Habla con Dios. Habla con Dios. Oh, sí, Señor Jesús. Habla con Dios esta noche. Habla con Él y dile: Señor, te seguiremos. Te seguiremos, Señor, con todo nuestro corazón. Oh, aleluya. Levanta tus manos ahí donde estás. No daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más. Porque solo Él me puede sostener. No daré mi vida a nadie. Sí, Señor, dígale conmigo. No daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más. Porque solo Él me puede sostener. No daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más. Porque solo Él me puede sostener. Una última vez, dile conmigo al Señor: no daré mi vida a nadie más que a Él. Es una decisión de tu vida. No daré mi vida a nadie más que a Él. Sí, Señor. Aleluya. Dile: Señor, a ti entregamos nuestra vida. A ti entregamos nuestro corazón, Señor. Solo a ti, mi Dios. No lo hagas por emoción. Hazlo porque Él es el único que puede salvar tu vida. No lo hagas porque te emocionaste. Aleluya. Hazlo porque Él es el único que tiene palabras de vida eterna.
Señor. Hoy tomo decisiones en mi vida. Hoy tomo decisiones en mi vida. Aleluya. Hoy tomo decisiones en mi vida de seguirte a ti, Señor. Hoy tomo decisiones de seguir por tu palabra, porque no hay nadie más que pueda sostener mi vida. En el nombre poderoso de Jesús.